Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Yo le invito a que vaya abriendo o encendiendo la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 9. El tema 27 que hoy vamos a analizar es el tema un cristiano bajo persecución por su fe. Un cristiano bajo persecución por su fe. Sí. Esta es la segunda parte de lo que habíamos hablado hace 8 días, que tiene que ver con la vida del apóstol Pablo. Conocido inicialmente, ustedes saben, como Saulo, ¿sí? Y quien estuvo bajo persecución desde el inicio. A manera de introducción, quiero decirles que, hablando de la persecución, que Corea del Norte hoy por hoy es la cuarta potencia militar del mundo. Pese a que hay mucha pobreza en ese país, que se destinan 3/4 partes de su presupuesto específicamente para desarrollar armamentos militar, es una de las naciones que lleva a cabo una de las persecuciones más crueles contra los cristianos hoy en día en su país. Quizás la nación más cerrada, quizás sea la nación más cerrada en todo lo que es el planeta Tierra. Y de hecho es el país, le digo, que ha desarrollado una fuerte persecución sobre los cristianos. Menciono esto porque estamos viviendo o estamos viendo la persecución del apóstol Pablo, ¿no? Y este país de Corea del Norte está ahorita bajo persecución. De hecho, estaba viendo que en el 2009 el régimen de Corea del Norte ejecutó públicamente a una mujer, simplemente por ser acusada de distribuir Biblias. Imagínense, fue muerta. Y luego su esposo y sus 3 hijos fueron enviados al campo de concentración, porque existen allí en Corea del Norte actualmente, sabiendo que ellos iban a ser torturados, abusados sexualmente, físicamente, y eventualmente iban a ser muertos ellos. Fíjense, ¿por qué? Porque la mamá la encontraron en delito por estar distribuyendo la palabra, la Biblia. Y actualmente nosotros no pasamos ninguna de esas cosas aquí. Y la apuesto que a lo mejor ya ni seríamos ni cristianos algunos, ¿no? Eso nos da una idea de lo que está ahora ocurriendo allí en la palabra que vamos a leer ahorita. Sin embargo, se estima que aún bajo esas condiciones, Corea del Norte debe de tener, por ejemplo, de millones, como 25 millones, que son más o menos, debe de tener como 150,000 a 200,000 cristianos en Corea del Norte, infiltrados, no reconocidos públicamente, lógicamente, porque si no, pues los apresan, los matan, los llevan a los campos de concentración, ¿sí? Básicamente es eso, ¿no? Que consiste en el papá, que es cristiano, la esposa y los hijos. Es la iglesia que hay, nada más, ¿no? Y que los hijos tienen que tener una edad que ellos puedan entender y guardar el secreto que son cristianos. Así es que ellos a escondidas allí en sus casas oran, leen la palabra, ¿sí? De una manera así, y que no es pública, ¿no? Eso nos debe de ayudar a nosotros a entender hoy por hoy, hermanos, aquí los privilegios que tenemos nosotros de disfrutar la libertad religiosa. Hoy por hoy no nos acusan si tú hablas de Cristo en tu trabajo, ¿o sí? No nos acusan si hablamos de Cristo en la escuela, no nos acusan. Nos dirán herejes, nos dirán estás loco, estás demente, no me interesa, pero hasta ahí no pasa nada. Hasta nos indignamos nosotros, bueno, pues si quieres, si no, pues tampoco, ¿no?
De verdad, si estuviéramos en esa condición de Corea del Norte, no estaríamos tan así de ser. Yo en una ocasión conocí a un doctor, y este doctor es pediatra, no sé si viva actualmente, pero es pediatra. Y cada vez que llevábamos a nuestros hijos allí para ser consultados, de verdad que tenía una hambre por compartir la palabra del Señor. O sea, así ya casi para terminar ya la consulta, decía, deje comentarle algo rápido. Y te empezaba a platicar del evangelio, ¿no? Y ya cuando yo le decía, pues mire, yo también soy cristiano. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero a todos los conocidos que yo sabía, a todos les predicaba la palabra y les llevaba a los pies de Cristo en una oración, ¿sí? Pero era como si fuera el último día que él viviera en este planeta, como si Dios le dijera, ¿sabes qué? Hoy es el último día y tienes que compartir mi palabra. De esa manera. Ahora, aquellos que han perdido la vida en Corea del Norte, hermanos, la han perdido porque han hablado de Cristo. Han hablado de su fe, de su conversión, ¿sí? Por ejemplo, si lo podemos ver así, Juan el Bautista perdió su vida precisamente porque denunció los hechos de adulterio contra el reinado que estaba pasando en ese momento, ¿no? Cristo perdió su vida porque habló y proclamó que Él era el Mesías que ya había llegado a este mundo, ¿no? Y podemos ver entonces todos los hechos, el por qué la gente ha perdido su vida de esta manera cuando haces pública tu fe. Y que hoy por hoy, les vuelvo a decir, nosotros nos quedamos como si estuviéramos amenazados por el sistema, como si estuviéramos amenazados por el rector de la escuela, si estuviéramos amenazados por nuestro patrón o nuestro jefe directo. Son cuestiones, ayer hermanos, que tenemos que llegar a entender de que tenemos hoy la libertad de poder expresar. El apóstol Pablo, cuya vida comenzamos a revisar la semana pasada y que seguimos en el día de hoy, está bajo persecución en ese momento, también por haber hablado la palabra del Señor. Por ejemplo, Hechos capítulo 9, como les había dicho en el versículo 20, dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y podemos nosotros llegar a entender eso cuando tenemos una convicción. Pablo había tenido ya una revelación, Pablo ya había tenido un encuentro con Cristo, y eso le causó a él la persecución hasta el punto de que querían matarlo a él. Hablar a favor de Jesús crea, hermanos, problemas en un mundo libre, por así decirlo, como hoy nosotros, ¿no? En un mundo libre, de hecho algunos de ustedes rehúsan hablar de su fe cristiana muchas veces, ¿sí? ¿Por qué rehúsan? Porque eso levanta discusiones. Rehúsan hablar de Cristo. Hermano, acuérdense que Cristo dijo, yo no he venido a traer paz. Yo no he venido a apapacharlos, a decirles, a hablarles, a contarles cuentos, a contarles ideas. No. Yo he venido precisamente a hacer división entre lo que son mis hijos y los que no son mis hijos. Y hoy por hoy, para no levantar discusiones, omitimos, dejamos o rehusamos el hablar de nuestra fe a las personas, en nuestras oficinas, en las áreas de trabajo, de nuestra fe cristiana, hablar abiertamente, hermanos. Y es lo que nosotros tenemos, porque hoy no nos mandan a la cárcel por hacerlo. Si nos enviaran a la cárcel, creo que habría más fe, más convicción en los que verdaderamente fueran cristianos. Y lógicamente entenderíamos que los que no son cristianos ya hubieran claudicado desde cuando y no estuvieran entre sí y entre no, o sea, entre buenos días y buenas noches. No, aquí se va a definir
quiénes son verdaderamente hijos de Dios y quiénes no son verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros seríamos actualmente encontrados culpables si habláramos de nuestra fe? Si estuviéramos en un régimen como el Corea del Norte o como China, que no se les permite abiertamente hablar. ¿Cuántos de nosotros nos encontrarían culpables? ¿Cuántos de nosotros iríamos a la casa sin ninguna acusación contra nosotros? Muchos a lo mejor, pero otros a lo mejor se encontrarían culpables ante el gobierno y estarían allí en el torito porque no cabrían en la cárcel. A lo mejor no tiene nada que ver el torito con aquello, pero sí entenderíamos, hermanos, sí entenderíamos que nuestra fe no está depositada en qué, hermanos, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros analizamos, sino estaría nuestra fe depositada en Cristo Jesús. A mí como me encantaría, digo por así decirlo, que hubiera persecución en México, para ver si es cierto. Para ver si es cierto que yo soy siervo de Dios, que yo soy hijo de Dios, que yo soy llamado por Dios. A ver si es cierto. ¿No, Miri? ¿Cómo ves? Es una pregunta sobria, hermanos, que tenemos que hacernos, ¿sí? Porque si nosotros no hablamos a favor de la fe que hemos adquirido en Cristo Jesús, cuando tenemos completa libertad de la expresión, hermanos, completa libertad religiosa, por así decirlo, no lo vamos a hacer bajo ninguna otra circunstancia. Si nosotros no lo hacemos ahorita que tenemos libertad, les aseguro, mañana viene la persecución y se acabó el cristiano que decíamos, el que levantaba las manos, el que levantaba su voz, el que decía, sí, vamos, vamos. Se acabó el cristiano. Hoy lo tenemos la libertad, hermanos. Y quiero que lo vayas pensando a medida que vamos mencionando esta historia, porque el texto de hoy nos ayuda a pensar un poco más acerca de qué es un cristiano bajo persecución, precisamente por su fe, ¿no? Y por así decirlo, hablar de Cristo en un lugar donde nosotros hemos callado, nosotros hemos cerrado nuestra boca, ¿sí? Así es que vayamos a la Escritura, ¿sí? En el capítulo 9, vamos a leer del versículo 19 al 31. De hecho, ya habíamos cubierto el versículo 19, ¿no? Pero regrésense un poquito más y vayan al versículo 17. Y ya hay algo bien importante aquí y que quiero que subrayen ahí, porque el versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Allí subraye ese versículo. Perdón, no, yo estoy en otro versículo, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso mismo. Fue entonces Ananías y entró a la casa donde estaba Pablo, ¿se acuerdan? Y poniendo sobre él, déjenme ver. Es que, denme un segundito. Con razón yo decía no veo. Ya. Ok. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno, ¿qué? Dice, del Espíritu Santo. O sea, vean y subrayen esa llenura del Espíritu Santo, porque de aquí en adelante es la responsable de todo lo que va a ocurrir después, por así decirlo, en la vida de Pablo, ¿no? Y cómo fue sostenido su vida, y el resto es simplemente comentarios. Ahora sí vamos a leer el versículo 19 al versículo 31. Y habiendo tomado alimento, ¿quién? Pablo, ¿sí? Recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían,
¿No es este el que asolaban en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, allí pongan atención en este versículo, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿cómo? Matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, o sea, Pablo, y hablaba denodosamente en el nombre del Señor, y disputaban con los griegos, pero ellos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados, andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo. Recapitulando lo que acabamos de leer, Saulo se va a la iglesia, y la iglesia goza ¿qué? De paz, ¿no? Y de un gozo. Como que Saulo en cierta forma era como que la piedra de tropiezo, ¿verdad? Y los acontecimientos que se narran ahí, básicamente se desarrolla en 3 o 4 lugares distintos toda esta historia. Por ejemplo, está Damasco, está Jerusalén, está Cesarea y está Tarso. ¿Sí? Y yo quisiera comenzar con el primer lugar, Damasco. Damasco, ¿qué era, no? Para que podamos ver y observar bien cómo la vida cristiana conlleva riesgos, hermanos, ¿sí? En Damasco tenemos que preguntarnos qué hizo Pablo allí, qué causó los cambios tan bruscos en Pablo, de un perseguidor, como la vez pasada hablamos, a un perseguido ahora por Jesucristo, ¿no? ¿Qué peligros corrió Pablo en esta ciudad? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí Pablo? Porque el versículo 19 nos dice que él estuvo en Damasco varios días. Versículo 19 dice, varios días estuvo allí, ¿no? Dice que habiendo tomado alimentos, y estuvo allí algunos días, ¿no? Varios días estuvo. Cuando tú sigues leyendo, ahora en el versículo 23, ahora dice, no solamente en el versículo 19 dice algunos días, sino ahora, versículo 23 dice, pasados muchos días, ¿sí? Entonces, ¿pasó en Damasco varios días o muchos días? ¿Sí? Y es allí donde vamos a hablar sobre eso. ¿Y cómo puedo entender todas estas cosas que aparecen en la palabra? Por ejemplo, nos podemos hacer un examen de todo lo que pasó. ¿Tuvo éxito la misión de Pablo allí en Damasco? Y en medida que nosotros tratamos de entender y responder ciertas preguntas, al mismo tiempo nosotros vamos a ir entendiendo los riesgos inherentes de la fe cristiana que nosotros tenemos que ir atravesando poco a poco en nuestra vida, la que Dios nos permita vivir en esa tierra. Lo primero que el texto nos dice, que tan pronto como Pablo recobró la vista, él comenzó inmediatamente a predicar el evangelio, hermanos. En la sinagoga hablaba de Jesús, que este era el Hijo de Dios, ¿sí? Y podemos entender ahí que Pablo tenía una predicación cristocéntrica,
Desde que él inicia su fe o su carrera en el Señor, años después él llega a Corinto y dice: cuando vine a vosotros, yo me propuse a hablarles, a predicarles de Cristo, a este Cristo crucificado, no más, no menos, nada más a Cristo crucificado, ¿sí? Es increíble ahora la dirección que Pablo siguió en su predicación todo el tiempo. Ahora Pablo no conocía en ese tiempo mucha teología, que sí era fariseo de fariseos, que conocía al pie de la letra la ley mosaica, sí lo entendía perfectamente, pero ahora ya no se trataba de un conocimiento tangible, de una ley que ellos pretendían seguir, pero que no cumplían, ¿no? Ahora Pablo estaba predicando únicamente de Jesucristo, no tenía mucha teología, ¿sí? Solo él tenía el Antiguo Testamento. Él podía ver básicamente que Jesús era el Mesías, el ungido, anunciado desde la antigüedad por el profeta Isaías. Él entendía todo eso, pero esas profecías no las había entendido hasta que tuvo la revelación de Cristo Jesús, cuando él entendió que este Jesús era el Cristo y vio encontrado el cumplimiento en este personaje que fue Jesucristo. Por eso él podía decir: ahora yo entiendo por qué, por la llenura del Espíritu Santo, donde Ananías dice que le impuso las manos, oró por él y recibió al Espíritu Santo. No había otra manera de que él pudiera entender si no hubiera sido lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Qué tan importante hoy, hermanos, es tener la llenura del Espíritu Santo? Sin llenura del Espíritu Santo, miren, aquí les pueden hablar todo el día de Cristo y les va a entrar y les va a salir, porque el Espíritu Santo es el que causa el efecto, es lo que cambió la vida del apóstol Pablo, ¿sí? El texto anterior nos dice que cuando Ananías oró por él, le impuso las manos, recibió una llenura del Espíritu, y esa llenura es lo que hace que él, en muy corto tiempo, Pablo pasa de perseguir a Jesús a proclamar, ahora a predicar a Jesucristo. ¿Se acuerdan por qué él perseguía a Jesús? Porque le dijo Jesús: no persigues a mi pueblo, tú me persigues a mí, y aquel que persigue a mi pueblo es perseguidor mío. Así es que ahora yo te voy a perseguir, Pablo. Si de perseguidor de los cristianos y a darles muerte, porque es lo que hacía Pablo, ¿no? Consentía todo esto. Ahora pasa de perseguir a los cristianos y darles muerte, ahora pasa a perseguir a los incrédulos y a proclamar a Jesús y a darles vida a través del evangelio de Jesucristo. Vean cómo fue la transformación de Pablo. Pero allí es una fe que convincente, ¿sí, hermanos? No está, ya Pablo en este momento no estaba vacilando, ya dijo: ok, está bien, hasta aquí me atrapaste, me sedujiste, ahora voy a proclamar tu palabra. Ellos, Pablo, todos los demás, los judíos, no podían creer que Saulo fuera la misma persona que había ido a Jerusalén a buscar cartas, a buscar permisos para perseguir a los cristianos. Dicen que en Damasco ellos se quedaban así: ¿no es este que fue a Jerusalén a buscar cartas? ¿No es este que fue a pedir permiso para atraparnos a nosotros? Y ahora está a favor de los cristianos, y ahora está proclamando a Cristo como el Hijo de Dios. Se hacían esa pregunta. Dice que los confundía aquí a ellos, porque ¿sí será o no será? ¿Será un infiltrado o será que nada más está infiltrando aquí para que ahorita les hable por teléfono a la Guardia Nacional y vengan y agarren a todos estos presos? Sin lugar a dudas, Pablo está dando testimonio de que él era nueva criatura. ¿Se acuerdan que Pablo decía: si alguien está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando tú eres nueva criatura, lo que ha ocurrido, lo que tú has adquirido, es una nueva naturaleza, hermanos, ¿no? Ese es el primer cambio que alguien que se levanta o levanta la mano para recibir a Cristo y profesar su fe en Jesucristo, recibe una nueva naturaleza esa persona.
Si no ha recibido la nueva naturaleza, pues va a estar como que vacilando, como que voy a la iglesia, como que no voy a la iglesia, como que soy cristiano, como que no soy cristiano. Anterior a eso, incluso Pablo había recibido una nueva naturaleza que le da un nuevo entendimiento cuando fue atrapado por Jesús, cuando fue y habló con el mero, ahora sí con el mero, con Jesucristo habló, ¿no? Y Pablo allí tuvo ese encuentro y desde ese momento él tuvo una nueva naturaleza. Porque ¿qué le dijo? Lo llevó a la casa de Judas, ¿se acuerdan? Ahí un Judas. Y dice que él estaba orando y a la misma vez habló con Ananías diciéndole: ve allá a la calle a la derecha y ve y vas a encontrar a un personaje que se encuentra orando en este momento. O sea, él recibió que la revelación, ya tenía una nueva naturaleza el apóstol Pablo. Ahora, otra vez digo, no tenía mucha teología Pablo cuando él comenzó. La teología que después descubrimos en Romanos, en Gálatas, en todas las cartas que él escribió, que fue un total de 13 cartas que él escribió, no encontramos a un Pablo con esa teología. Él fue desarrollando la teología por revelación de Cristo, una enseñanza directa del Señor y que estaba en él. Nosotros hemos visto, hermanos, quizás tú has experimentado una pérdida de pasión como con la que Pablo comenzó. Nosotros comenzamos muy bien cuando recibimos a Cristo. Y mucha gente comienza entusiasmada, mucha gente comienza apasionada, porque hay una, por así decirlo, una llama que Dios ha encendido en la vida de uno, ¿no? El día de tu nuevo nacimiento y estás buscando en la palabra, estás buscando, pero ¿qué creen, hermanos? Que poco a poco se va apagando esa llama que hay en tu vida. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no apagues el fuego, aviva el fuego que hay en tu vida, ¿sí? Ahora esa llama tiene que ser avivada, hermanos. Esa llama es la que explica por qué mucha gente de aquellos tiempos abrazó a Jesucristo hasta la muerte. No le importaba si había que pagar con la vida misma por Cristo Jesús, porque esa llama estaba sido encendida, ¿sí? Y aunque nos dicen, es que son locos ustedes, son unos fanáticos ustedes, solamente quieren hablar de la Biblia, solamente quieren hablar de su fe. Bueno, eso es lo que ha sido llamado para otros como el primer amor para otros, ¿verdad? Que estamos hablando, estamos proclamando, estamos allí en el trabajo diciéndoles: oye, ¿sabes qué? Cristo te ama. Mira, para tus problemas que tienes, Cristo es la solución para tus problemas. Cristo te ama. Mira, la palabra de Dios dice. Entonces empiezas a proclamar. Pero si nosotros estamos oyendo de todos los problemas y nos quedamos callados, entonces estamos evadiendo nuestra responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de proclamar la palabra del Señor. ¿Qué ocurre entonces en aquellos que luego que la llama se va apagando, hermanos? ¿Qué ocurre en ellos? Bueno, una posibilidad es que verdaderamente no hubo una fe genuina en ellos. Por eso es que no siempre es el caso. Pero muchas veces ha habido una conversión genuina, ciertamente, pero como quiera, a pesar de que esa nueva naturaleza o ese nuevo deseo o esos nuevos valores, nueva búsqueda, hay una disminución que esa llama encendida ha ido disminuyendo poco a poco. ¿Por qué? Porque dejamos de valorar lo que Cristo hizo. Cuando tú has dejado de valorar lo que Cristo hizo, yo te invito a que recuerdes y vayas a la cruz. ¿Qué hizo Cristo Jesús en la cruz? ¿Qué hizo Cristo allí en la cruz? Murió por nuestros pecados, nos dio vida a nosotros. Cada vez que yo me sienta con mi llama así, hermanos, así como bajita, así como que no la muevas, porque si no el airecito la va a apagar. Tenemos que ir a la cruz.
Tenemos que recordar a la cruz y tenemos que ir allá y decir, a ver qué pasó en la cruz. Bueno, diste tu vida en sacrificio por mí. No disminuiste ningún grado de amor por mí al estar crucificado, allí estar colgado y ser maldito en la cruz por mí, Dios. Y es ahí donde se empieza otra vez a avivar nuestra vida, hermanos. Y creo que, hermanos, lo que nosotros necesitamos, incluso hemos puesto a nuestros hijos muchas veces a beber aguas contaminadas. ¿Por qué las flamas? ¿Por qué esa flama se va apagando? Muchas veces, hermanos, por lo que les comentaba ahorita, que hemos ido a fuentes a beber aguas contaminadas. Y cuando nosotros bebemos aguas contaminadas, ¿sí? Yo voy a determinar qué es lo que a mí me apasiona, qué es lo que me urge, qué no es lo importante, qué es lo que... Todas esas cosas. Perdón. Cuando nosotros bebemos de esas aguas contaminadas, hermanos, entonces ya no le pongo interés o valoro mi familia, mi fe cristiana, mi fe en Dios, mi fe en lo que Dios me ha llamado a hacer. Ya no tomamos importante incluso venir a la iglesia. Vengo a la iglesia por compromiso nada más, por llenar un requisito dominical nada más. Pero toda la semana me olvido totalmente de la iglesia, me olvido totalmente de la palabra de Dios, me olvido totalmente de la oración. Incluso nosotros muchas veces, hermanos, nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué tiene de razón la iglesia? Pero eso no fue el caso de Saulo, hermanos. Saulo comenzó bien y Saulo terminó apasionado y terminó con una convicción muy fuerte, hermano, hasta el punto que dice, yo prefiero irme porque es mejor estar con el Señor y no tengo deseo por quedarme aquí, ¿sí? Y porque mucha gente expresa todo lo contrario, no, yo quiero seguir viviendo, no, yo quiero seguir viviendo en esa tierra y me gustaría seguir, ¿para qué? Para seguir viviendo así. Pablo decía, no, yo prefiero estar con el Señor ya, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba puesto su confianza, estaba poniendo las cosas en lo eterno y no en lo pasajero de esta vida. Yo tengo un llamado, decía Pablo, yo tengo que llevarlo a cabo. Si yo tengo que quedarme, pues me quedo por llevar a cabo todo esto, ¿no? Porque si estoy para beneficio de las ovejas del Señor, yo estoy dispuesto a quedarme, pero mi deseo, mi mejor deseo es irme a la presencia del Señor. Es más, quiero que sepan, decía a los filipenses cuando habló de este testimonio, les dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando les hablaba Pablo a los filipenses. Y es tanto que allí podemos ver que Pablo no aquilataba la muerte, no lo aquilataba la vida en Cristo Jesús, o sea, una vida después de la muerte. Y allí esto, hermanos, pudo glorificar a Dios, que no importaba en Pablo si estoy en salud, si estoy en enfermedad, si estoy en escasez económica, de alguna manera él tenía que glorificar al Padre Celestial, a glorificar a Dios. Y decía Pablo, por eso Dios me ha puesto aquí, para que yo glorifique al Señor. Pero, ¿qué es lo que pasaba en Pablo? ¿Por qué él entendía así? Porque tenía una verticalidad, por así decirlo, en su vida, y que comenzó como terminó también, todo vertical, viendo a Cristo únicamente, viendo a Cristo. Sí, ciertamente horizontal, tenía muchas pruebas, tenía muchos problemas, tenía muchas escaseces, pero su mirada siempre estaba vertical hacia el Señor. Lo que hizo que Pablo o Saulo y posteriormente fuera apóstol de Jesucristo fue la manera como llegó a conocerle a él, de una manera vertical, siempre su mirada puesta en Cristo Jesús. Hermanos, si después de tu conversión, a manera de aplicación, comienzas a cultivar la buena vida en este mundo, ¿qué es la buena vida en este mundo, hermanos? ¿Qué es la buena vida?
Pues pasear, viajar, comprarte cosas, estar bien cómodo. Si tú empiezas a cultivar la buena vida en este mundo, la mejor vida del mundo, venidera por así decirlo, no se te hará atractiva, o sea, en el cielo. No estarás buscando lo eterno, porque estamos cultivando la vida aquí en la tierra nada más, ¿sí? Si después de tu conversión buscas el descanso de tu cuerpo en un buen spa, en un buen lugar relajado y todo eso, más que el descanso de tu alma, o sea, ¿dónde? En la palabra, en la oración, en la comunión con los santos. El día de reposo de la gloria no tendrá gran atracción para ti, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta aquí, en la tierra, en la tierra. ¿Qué vamos a comer el día de hoy? ¿Qué vamos a vestir el día de hoy? ¿Qué vamos a ganar el día de hoy? ¿Qué vamos a adquirir el día de hoy? Un mejor coche, una mejor casa, un mejor departamento, un mejor auto, lo que sea. Estamos puestos nuestra mirada aquí y estamos perdiendo lo esencial que es la vida eterna. Entonces, cuando nosotros ponemos mucha atención en lo que está pasando aquí y nos desenfocamos de lo que está arriba, hermanos, perdemos la brújula, perdemos el rumbo. La brújula se empieza a hacer así y ya no encuentras dirección, ya no encuentras dónde está el norte, el sur, el este, el oeste. Ya no lo encuentras porque la brújula está totalmente desequilibrada y tendrás que poner otra vez un estándar y una verticalidad en buscar de Dios, hermanos. Podemos leer en el versículo 22, de 9:22, Pablo aprendió el secreto de cómo vivir su vida vertical, de cómo alimentar su alma, y lo comenzó a hacerlo tempranamente. Podemos leer en el versículo 22, dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Nota cómo dice que Saulo mucho se esforzaba, y esa palabra esforzarse en realidad quiere decir que se fortalecía. Esa palabra, fortalecía. No se estaba refiriendo a un esfuerzo físico, a lo que se refería Saulo o Pablo, que seguía entendiendo cada vez que la revelación de Dios llegaba a su vida, seguía entendiendo y fortaleciéndose en esa revelación. Es como fruto de la llenura del Espíritu de Dios. Y de lo que estaba entendiendo podía tener mucho más valor para el apóstol Pablo, hasta el punto que decía que confundía a los judíos. Los confundía como diciendo: es que no lo entendemos a Pablo, no entendemos esa situación. Ahora, esa palabra confundir que habla aquí, no es que no sea la mejor, pero pudiera haber una mejor, por así decirlo, ¿no? Que él no tenía la intención de confundirlos, el apóstol Pablo. La idea en el original es más bien que los argumentos del apóstol Pablo se volvieron irrefutables para los judíos, que ellos no tenían forma de devolverle esa refutación. Por eso es que ellos se estaban confundiendo, porque probablemente por la revelación de Dios, o sea, tenía más conocimiento el apóstol Pablo de explicar la palabra, que ellos mismos no podían ni refutarle lo que le estaba diciendo. Pero esa es a causa, ¿se acuerdan que les dije que era la causa principal? La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, Dios te da la habilidad para poder entender su palabra y tú poderla transmitir su palabra. ¿Y qué pasaba con los judíos? Que no solamente Pablo se fortalecía en la palabra, sino también confundía con argumentos de Dios, ¿sí?, que se volvieron irrefutables para los judíos, y ellos estaban totalmente confundidos. Ahora recordemos que en el versículo 19 nos dice que Pablo estuvo solamente algunos días
Y sin embargo leemos en el versículo 23 que nos dice que pasaron muchos días. Entonces la pregunta es, ¿estuvo algunos días o estuvo muchos días? Si estuvo varios días y se fue de Damasco para ir a Jerusalén, entonces, ¿dónde estuvo esos muchos días? ¿Sí? Versículo 23 al 26. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿cómo? Matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Aquí todavía está en Damasco, Pablo. Aquí estaba todavía en Damasco. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. De acuerdo a este texto, pasaron muchos días antes de que Pablo se fuera a Jerusalén. Entonces, ¿dónde estaba Pablo en ese momento? Y Pablo nos ayuda a entender esto, hermanos, porque él tuvo la oportunidad de dar su propio testimonio de conversión ante el rey Agripa, ante Festo. También en algunas de las cartas, cuando escribió a los filipenses, les habló del cambio que él había sufrido, ¿no? Cuando les escribió, por ejemplo, a los Gálatas específicamente, él les habla, y vayan buscando Gálatas 1:15, él les habla de este momento crucial, cuando él fue interceptado y a dónde fue enviado, y toda esta cronología que él llegó a pasar. Escucha cómo Gálatas capítulo 1, versículo 15, Pablo les da ciertos detalles. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjense, ya está hablando, ya tiene un entendimiento Pablo más fuerte aquí, porque ya está hablando sobre la soberanía de Dios, que Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora sí que antes que yo decidiera, Él ya me había llamado. Antes de que yo dijera sí, Dios, Él ya me había buscado, Él ya me había interceptado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 16, vea lo que dice. Aún sigue hablando de todo esto, dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Fíjense, hermanos, cuando llegó el día, cuando la plenitud del tiempo llegó para que Pablo se encontrara con Cristo, eso es lo que se está refiriendo Pablo, ¿sí? Para que predicase a los gentiles cuando Cristo se reveló a mi vida. Versículo 17, ni subí a Jerusalén. O sea, cuando él se fue de Damasco, dice que no se fue a Jerusalén, luego, por eso dice pasados muchos días, ¿no? No se fue. Pablo nos está ayudando a interpretar lo que Lucas nos está diciendo. Cuando recibió este llamado, dice que no habló con ninguno de los apóstoles anteriores. Versículo 17 de allí de Gálatas 1:17. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, estaba refiriéndose a Pedro, a Juan, a todos los apóstoles, ¿no? Sino que fui a Arabia. O sea, se desbandó a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. O sea, después de que se salió de Damasco, dice que él se fue a Arabia y después regresó otra vez a Damasco. Y es que en Damasco, ya en la segunda vuelta, es cuando lo quieren apresar y lo quieren matar con más hazaña allí. Y entonces ahora entendemos, en el versículo 18 de Gálatas 1:18 dice, después pasados 3 años, y ahí encontramos la razón porque dicen muchos días. Después pasados 3 años, subí a Jerusalén, cuando salió de Damasco, ¿no? Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo tuve un encuentro con el Señor, yo fui a Damasco, de ahí recibí la vista, después me fui a la sinagoga a predicar, les comencé a predicar de Jesucristo. Estuve en Damasco varios días cuando él estaba predicando en Damasco, en las sinagogas, ¿no?
y después me fui a Arabia. O sea, pasados muchos días me fui a Arabia, ¿sí? ¿A qué fue allá, hermanos? Bueno, el texto no nos dice, pero entendemos porque Pablo dice que todo lo que supo fue por revelación directa de Jesucristo. Entendemos que ese tiempo fueron 3 años, porque así lo dice, 3 años antes de llegar a Jerusalén, que él estuvo enseñando directamente por Dios, que fue enseñado por Dios, por Cristo mismo, ¿sí? Quizás estuvo haciendo un ministerio mínimo por allá, pero estuvo siendo enseñado por Cristo. Y al final de ese tiempo, él regresa a Damasco otra vez. Y ahora estamos en Damasco, y Lucas en Hechos 9:23 dice, pasados muchos días, o sea, 3 años, que se fue a Arabia y regresó otra vez a Damasco. Entonces, ¿qué pasan? Empiezan los problemas. Ya empieza a escuchar que lo quieren matar, ¿sí? De allí él se fue a Jerusalén. Pablo aprendió tempranamente que su vida por el Señor sería una vida de sufrimiento. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Ananías? Yo le mostraré y le enseñaré cuánto ha de sufrir por causa de mi nombre. ¿Se acuerdan? Y entonces ya Pablo había entendido que su vida sería una vida de sufrimiento, ¿sí? Eso es. Hermanos, tú y yo no estamos bajo persecución. ¿Alguien está bajo persecución en su trabajo? ¿En su escuela? ¿Alguien está bajo persecución? Tú y yo no estamos bajo persecución, pero la vida cristiana, como nos está enseñando Pablo en Damasco, en Jerusalén, en Cesarea, en Tarso, nos enseña que la vida cristiana es una vida que conlleva riesgos. Es una vida a lo mejor no de persecución como la estamos viviendo, pero sí de riesgos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros predicamos la palabra, cada vez hay disensiones entre la familia, hay problemas entre la familia, porque estás predicando la palabra. Cuando tú estás predicando, hay esos momentos de roces que no quisieras, pero Cristo te está diciendo, predica mi palabra. Porque Pablo en este momento ahora le está entendiendo que su vida iba a ser de una vida de sufrimiento por causa de Cristo. A veces son tan simples que son riesgos de malentendidos. A veces es el riesgo de tener relaciones que se van distanciando poco a poco, ¿no? Cuando los amigos se van ahuyentando de nosotros porque tal vez estamos hablando de Cristo, tal vez estamos hablando de una vida nueva, de una vida para Cristo, ¿sí? Y en esos casos las relaciones como que se empiezan a perder, ¿no? Tenemos riesgos no solamente en las relaciones de perder un trabajo por estar predicando la palabra, ¿sí? Riesgos de perder tal vez a un novio o una novia porque ahora veo que él cambió o ella cambió y entonces ya es cristiana o ya es cristiano. Hermanos, cuando el cristiano valora las cosas por encima de Cristo, ¿sí?, él termina negando al Señor. Cuando vemos, por ejemplo, jóvenes, ¿no?, que andan con novias que no son cristianas y ya de repente esa novia se lo lleva a los antros, se lo lleva a las discotecas, o pasa al revés, ¿no?, que el novio lleva a la novia a esos lugares. Y entonces ya empiezan a negar la fe. Lo niegan con su silencio, con no decir nada. Lo niegan comprometiendo los valores que nunca debió haber comprometido, hermanos. Lo niegan distanciándose de las cosas de Dios. Antes venían a la iglesia fervorosamente y ahora ya no los ves. ¿Por qué? Porque han empezado a valorar más las cosas del mundo por encima de Cristo, hermanos. Cuando Cristo deja de ser valioso, los beneficios que el mundo ofrece cobran valor por encima de nuestro Redentor, hermanos. Y eso determina alejándome del Señor. Recuerda que lo más importante no es la universidad de tus hijos, donde irán a estudiar, ¿no? No es lo mejor, van a ir al extranjero. No, eso no es lo mejor. Porque aún así me puedan decir una universidad en Estados Unidos,
¿Quién la conoce? Nadie. Nadie la conoce. Aunque, no, es que ¿qué crees? Que se fue a Inglaterra a estudiar la universidad. Sí, pero nadie conoce esa universidad. No, hermano. Lo prioritario no es si tengo los recursos para vivir el día de mañana. ¿Dónde me quedan? Tal vez ni sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Lo importante es lo prioritario, hermano. Si tengo recursos de aquel lado de la eternidad, si mi salvación precisamente está asegurada en Cristo Jesús, más bien si yo entiendo eso, porque donde está mi tesoro, dice la Biblia, allí también estará mi corazón, dijo Cristo. Por eso es que hay riesgos, y va a haber riesgos, hermanos, cuando la fe cristiana se publica. Y Cristo fue tan transparente, tan honesto, que a nadie le vendió Jesús una idea errónea del costo del discipulado, hermanos. Al contrario, Él les habló a los discípulos diciendo de una manera muy clara que pudieran entender ellos. Si quieren seguirme, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. No he venido a traer paz, sino a espada, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Ahora entendemos, ¿verdad? Porque hay tantos problemas. A poner en disensión, dice, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa misma. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, dice, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ven qué tan importante es todo esto, hermanos? Vean qué tan importante es todo. Allí está, hermanos. Por eso es que el texto de Jesús en el versículo 36 dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Y cuántos de ustedes tienen por enemigos los de su casa? Porque no conocen a Cristo y los tienen por enemigos. El padre o la madre que no está contenta con la nueva conversión de su hijo, el padre o la madre que le dicen a su hijo o hija, ¿cómo, de verdad, cómo queremos que mejor tú estés en las discotecas que en vez de estar en la iglesia? Yo prefiero que estés allí en los bares, que estés allí en la iglesia. Y el versículo 37 que leíamos dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Ahora podemos ver cómo Pablo en sus inicios, hermanos, abraza la fe cristiana. Él tiene el abandono de parte de los suyos, de su vida, ¿sí? Y ahora en Damasco, regresemos a Hechos capítulo 9, versículos 23 y 24, ya después de haber ido a Arabia y regresa, se está produciendo problemas en Pablo. Dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Sí? Así es que Pablo escuchó todo esto y vio también que ellos guardaban, o sea, los judíos estaban allí de guardianes en las puertas de día y de noche. ¿Para qué? Para apresarle y matarle a Pablo. Bueno, hasta el gobernador se metió en esto, ¿no? Porque lo explica Pablo, apúntelo nada más. En 2 de Corintios 11:30 al 33, explica que el gobernador dio estas órdenes para que lo atraparan y lo mataran a Pablo, ¿sí? Así es que él estaba en constante riesgos, constantes peligros, el apóstol Pablo, muy tempranamente, ¿no? Ya tenía tantos problemas. Pablo tuvo que huir de Damasco porque estaban buscándolo. Alguien dijo, oye, como que yo veo como que hay un hoyo allí en el muro, ¿no? Como que te colgamos y como que te vas, Pablo, ¿no? Porque estás haciendo una revuelta y tenemos paz nosotros, tenemos y con tu presencia como que estás allí causando problemas. Y así es que resolvieron a él descolgándolo del muro, porque los muros eran pues muy grandotes, o sea, como de 10 metros eran los muros de la ciudad.
O sea, muy grandote el muro de la ciudad era. Lo descolgaron y ya se fue para Jerusalén ahora sí. Entonces, en el mundo libre de hoy, hermanos, que vivimos, no nos matan. Pero tanto creyentes como incrédulos muchas veces se asesinan nuestro carácter. Asesinan lo que hay en nuestra vida. La vida cristiana va acompañada de riesgos, hermanos. Si quieres vivir una vida libre, sin riesgos, ¿sí?, tienes que hacer una de dos cosas. O no vivir la vida cristiana, que también tendrá sus propios riesgos, la verdad. O tienes que morir y entrar en gloria para no tener riesgos. Por eso es que es bien importante. Ahora, cuando tú y yo estamos dispuestos a ser perseguidos por causa de Cristo, demostramos que Cristo ha llegado a ser nuestro máximo valor. ¿Cuántos tienen a ustedes a Cristo como su máximo valor? 1, 2, 3, 4. ¿No? A ver, levanten la mano. O sea, hermanos, nuestra mayor seguridad está en Cristo Jesús. Pero la mejor evidencia de cuánto vale Dios para nosotros es como, por ejemplo, la evidencia que mostró a Abraham. Cuando Jesús le pidió a su hijo, y podemos ver que Abraham no lo retuvo a su hijo. Tú quieres a mi hijo, te lo entrego, sí, sacrifícamelo. Y bueno, Abraham tomó madera, leña y en punto de sacrificarlo, ¿sí?, ya le detuvo la mano Dios. Le dijo: entiendo que tú obedeces, entiendo que tú entiendes y valoras quién soy yo para ti, para tu vida, que soy más importante que tu hijo, que soy más importante, aún la promesa que yo te dije es más importante, soy yo que la promesa que te dije. Entonces vean, hermanos, qué tan importante es Dios y las bendiciones que Dios nos ha dado. Por ejemplo, ahorita, si Dios te bendice con una casa, por así decirlo, con una casa la mejor en las lomas, ¿no? Y tú dices: Dios me bendijo con esta casa, pero como el único día de descanso de tu trabajo son los domingos, y Dios te bendijo con una casa en las lomas, ¿no?, con alberca, con asador, con todo, hermano, ya sabes, es más, con personas que te ayudan a hacer la comida, a hacer todo eso. Y tu único día son los días domingos de descanso. ¿Tú qué harías? ¿Prefieres la bendición o prefieres a Cristo? ¿Qué harían ustedes? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces Abraham, su hijo Isaac, era su promesa de Dios, o sea, la bendición de Dios. Pero cuando le dijo Dios le dijo: entrégame a tu hijo en sacrificio, Abraham no retuvo la bendición y dijo: tú me lo dices, Dios, yo te lo doy a mi hijo. Y estaba a punto ya de sacrificar, y Dios le dijo: porque he entendido que tu entendimiento es mayor, soy yo, que la bendición que yo te he dado, o la promesa que yo te he dado. Entonces, yo estando en mi casa en las lomas, con una buena alberca, con un buen asador, con las carnes, no sé, buenas, finas, no argentinas, lo que sea, yo decido venirme a la iglesia. Y terminando mi reunión, mi llamado, entonces voy y ahora sí me doy un chapuzón en la alberca, ahí con unas carnes, con lo que sea, ¿no? Y ahí estoy, es más, los invito a todos ustedes. No, amén, ¿no? Hermanos, tú y yo necesitamos entender qué es para nosotros Dios. Necesitamos entender. El apóstol Pablo llegó a ser lo que fue porque él entregó su vida. ¿Cómo le entregó su vida? A base de persecución. Ya no le atemorizaban a Pablo. ¿Por qué? Porque él ya había tenido su vida. Él había entendido que su vida ya no le pertenecía, ahora le pertenecía a otro. ¿Quién es ese otro? Cristo Jesús. Y que él ya no podía disponer de lo que él quisiera.
él ya no podía disponer de su carro último modelo, de su casa en las lomas, ya no podía disponer de todo esto, sino ahora él decía, no importa si yo muero, yo vivo, con tal que yo pueda glorificar a Dios en mi vida. Él decía el apóstol Pablo. Ahora pasemos rápido, vamos a pasar al segundo lugar, que es Jerusalén. La vida cristiana, vuelvo a decir, conlleva el rechazo muchas veces de tus propios hermanos en la fe. Y aquí podemos ver eso, en este caso a Pablo, versículo 26 al 29. Cuando llegó a Jerusalén, ya que había estado en Damasco, ya que se había ido ¿a dónde? A Arabia por 3 años, regresó a Damasco otra vez, lo querían matar, se fue a Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, o sea, como diciendo, hey, ya soy cristiano también. ¿Tú? Sí, ¿qué crees? Pero si tú eres Pablo, oye, ¿cómo ves? Cristo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos dicen que ¿qué? Le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, hermanos, ahí subraye ahí Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, o sea, con Pedro, con Juan, con Jacobo, con todos los demás, y les contó cómo Saulo había visto en el camino a Damasco al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente, o sea, ya había sido convertido, ahora había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, dice, y entraba y salía. O sea, sí lo aceptó el grupo. ¿Por mano de quién? De Bernabé, que le echó la mano, ¿no? Y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarle. O sea que siguió Pablo haciendo como revueltas, ¿no? Pablo sale de Damasco, lo bajan por una canasta. Uno pensaría que cuando llegara a Jerusalén como que iba a estar mucho mejor allí, y lo que él entendió es que un cristiano no es un llanero solitario. Luego él se quiso juntar con los discípulos. Entonces los discípulos de esa ciudad trataron como que no juntarse con él, porque dijeron, ¿quién, Saulo? ¿El que salió de aquí con cartas para perseguir a los cristianos en Damasco? Y si es un espía, si es un infiltrado. Pero de la misma manera que Dios tenía un Ananías en Damasco, ¿se acuerdan? Tenía un Bernabé en Jerusalén también. Y Bernabé no era cualquier hombre. Hablando de Bernabé, dice que él tenía un sobrenombre que era hijo de consolación. Bernabé, acuérdense de eso. Es la misma palabra para referirse al Espíritu Santo, el Consolador. Así es que tenía ese sobrenombre Bernabé, hijo de consolación, que así le llamaron los apóstoles. Y podemos ver a Bernabé qué tipo de persona era, ¿no? Ya habíamos cubierto todo eso en el capítulo 4, cuando hablamos de que él tenía una propiedad. ¿Se acuerdan? Bernabé tenía una propiedad y la vendió, y el valor de la propiedad lo entregó a los apóstoles para que ayudaran a los necesitados, a los que tenían necesidad. Bernabé era un hombre sin prejuicios. Por eso es que tomó a Pablo, por eso es que dijo, yo no tengo problemas con Pablo, ¿no? Probablemente un hombre con discernimiento, porque era lleno del poder del Espíritu Santo. Dada la generosidad de su vida, probablemente pues era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿no? Que procuraba siempre defender con justicia todo. Por eso es que él vendió su propiedad y dijo, apóstoles, aquí traigo todo lo que vendí de la propiedad que tenía, ayuden a los necesitados. Entonces él es el defensor ahora de Pablo. Bernabé defiende a Pablo y dijo, a ver, permítame tantito, y lo lleva con los apóstoles, ¿no? Y en este caso Bernabé va delante del juez, o sea, que es la comunidad de los ciudadanos, de los cristianos, porque hasta para eso hay, hermanos, y les dice, Pablo es genuino,
Yo he escuchado que Pablo en Damasco tuvo un encuentro con Cristo. Yo he escuchado que Pablo se mete en las sinagogas y habla de Cristo. El Señor se le apareció. Él habla en el nombre del Señor. Él habló en Damasco y también lo quieren hacer aquí. También lo quiere hacer aquí. Así es que recibámoslo a Pablo. No lo hagan a un lado, no lo rechacen a Pablo, porque también él ha sido comprado y lavado con la sangre de Cristo. Así es que nosotros necesitamos más Bernabés en la iglesia, hermanos, sin prejuicios. Bernabé es quien va con Pablo posteriormente en su primer viaje misionero que Pablo tuvo, ¿sí? Y ahí está Pablo en Jerusalén y dice que finalmente los discípulos como que lo reciben. Versículo 28 y 29 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, o sea, como que lo reciben. Y entraba y salía Pablo y hablaba de nuevamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarle, ¿sí? Pablo vivió desde sus inicios bajo persecución, bajo amenaza de muerte, y él sabía que no tenía otra opción, hermanos, porque como él escribe a los filipenses, yo fui designado para la defensa del evangelio, y donde quiera que hay que defender el evangelio, ahí yo voy a estar, aunque no les guste. Yo fui designado para la defensa del evangelio. Donde tiene que ser proclamado, allí estaré yo. Y sabía que la causa de aquel que dio su vida en la cruz por él, hermano, merecía que él les pusiera en cierto punto el rechazo de los peligros de la persecución que venía contra Pablo. Entonces Pablo dice que lo sacaron de Damasco, ahora se fue a Jerusalén y estaba pasando lo mismo con problemas. ¿Qué hacemos con Pablo? Hay que sacarlo pues de Jerusalén porque va a tener, ya querían intentar los griegos matar a Pablo en Jerusalén ahora. Y ahora se va de Jerusalén, se va a Cesarea y de ahí se va a Tarso. Versículo 30. Cuando supieron los hermanos, ¿qué supieron? Que intentaban matar a Pablo, ¿no? Le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Tarso era su ciudad natal, hermanos, de Pablo. Ahí es donde él nació. Y es como decirle, Pablo, mejor vete a Tarso. Ahí tienes familiares, tienes amigos, porque la verdad como que aquí no está funcionando tu presencia, ¿no? Prácticamente. Y Pablo se va a Tarso y Pablo se pierde ahora por unos 7 o 8 años, más o menos se pierde. No sabemos nada qué es lo que pasó Pablo en Tarso, no sabemos. 7 o 8 años después escuchamos que Bernabé ha ido a Jerusalén a la iglesia de Antioquía, en el capítulo 11, ¿no? Ahí después lo busca. Más tarde vemos eso, porque la iglesia de Antioquía estaba en necesidad de gente madura que ayudara a discipular, porque estaba creciendo la iglesia de Antioquía, ¿no? Entonces cuando llega Bernabé a la iglesia de Antioquía dice como que aquí falta un Pablo, uno que haga revueltas, ¿no? Y entonces él sale a Tarso a buscar a Pablo y lo trae a Antioquía. Y ahí ministran por un año más o menos en el capítulo 11, ahí lo vamos a leer después, ¿no? Y luego ellos dos son separados para el ministerio por el Espíritu Santo. Los hermanos de Antioquía les imponen las manos y lo envían a su primer viaje misionero a Pablo y a Bernabé. O sea, más o menos como de 8 a 10 años pasan para que Pablo, desde su conversión, para que Pablo pudiera ser enviado en su primer viaje misionero, desde su conversión. Y si tú quieres como que una enseñanza práctica para esto, lo que estoy comentando, es que recuerda que toma tiempo formar el carácter de un hombre de Dios. Toma tiempo. En Pablo pasaron como 8 o 10 años para formar el carácter de Pablo. Yo creo que era un Pablo como Pedro, impulsivo también, ¿no? Porque si era impulsivo para pedir cartas. Mira, si nosotros fuéramos policías y estuviéramos en eso, que voy a estar ahí buscando cartas porque no era mi jurisdicción ya. Eran como 200 kilómetros de Jerusalén a Damasco, más o menos.
¿Yo qué voy a estar persiguiendo a los cristianos, no? Si yo fuera policía o algo así, como Pablo, no sé, ¿no? ¿Yo qué voy a estar? Déjalos. No, Pablo era, no, denme las cartas, yo voy por ellos. Personalmente los voy a sacar de sus casas y los voy a arrastrar. Entonces imagínense ahora en su conversión. Ahora en su conversión, cuando él se convierte a Cristo, yo creo que estaba ahí tocando puerta por puerta. ¿Quién es? Cristo le ama, pecador, salve. Ya me imagino. Y como que a los griegos no les gustaba eso, dije, no, este cuate hay que matarlo. O sea, él donde iba buscaba problemas. Tal vez porque era muy impulsivo también. Pero por eso le tomó, dice la Biblia, que de 8 a 10 años más o menos, para que fuera moldeado el carácter de Pablo, hermanos. O sea, no salió a ningún viaje misionero hasta que pasaron todos esos tiempos, ¿sí? Entonces Pablo sale de Jerusalén, dice el texto, en el versículo 31 de Hechos 9, 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. O sea, ¿cuándo pasó eso? Cuando Pablo salió de Judea, Galilea y Samaria, hermanos. O sea, vean, 3 ciudades afectadas por la inquietud de Pablo, por así decirlo. Y eran edificadas, hermanos. O sea, como diciendo, oye, Pablo, vete mejor a Tarso, vete mejor a Cesarea, porque de verdad que como que estás espantando las gallinas aquí, no estás levantando el vuelo de la revolución aquí. Dice, andando en el temor del Señor. ¿Cómo se quedó la iglesia en Judea, Galilea y Samaria? Tenían paz, ¿no? Eran edificadas, tenían temor en el Señor y también crecían y se fortalecían por el Espíritu Santo. Pablo se fue, Dios lo determinó así, ¿no? Y ahora hay un remanso de paz en ellos que no va a continuar siempre, hermanos, no va a continuar. No crean que, porque como leímos, que Cristo no ha venido a traer paz, sino a traer conflicto, ¿no? Entonces Dios permitió ese tiempo de traer paz, ¿no? Que no siempre, les vuelvo a decir, no siempre es, ¿no? Pero Dios permite ciertos paréntesis, ¿no? En nuestra vida, o sea, la paz. Pero nuestra vida está llena de riesgos, nuestra vida está llena de esas situaciones. Así es que sigamos en esto. Y si nos dice en el versículo 31, ¿ya? Que la iglesia se acrecentaba, ¿sí? Si tu meta en la vida es que tú tengas tormenta o no tengas tormentas a tu alrededor, si tu meta en tu vida es tener paz, hermanos, no puedes confiar en Dios. ¿Cuándo confiamos en Dios? Cuando están las tormentas, ¿sí o no? ¿Cuándo confiamos en Dios que Él es nuestro ayuda o nuestro sanador? Cuando tienes enfermedad, ¿sí o no? ¿Cuándo confiamos en Dios que Él es nuestro proveedor? Cuando hay escasez económica. ¿Cuándo confiamos en Dios que Él es nuestro ayudador cuando tenemos conflictos familiares? Solamente así, hermanos. A Dios le encanta, por así decirlo, levantar huracanes a nuestro alrededor, porque solamente así va a determinar nuestra confianza con Dios, qué tanto amamos a Dios. Miren, Pablo se le dijo desde un inicio, yo te mostraré cuánto has de sufrir por mi nombre. Yo a la primera me doy la vuelta y le digo, bueno, está bueno, adiós, ¿no? Tú buscas un trabajo el día de hoy y te dicen, ¿sabes qué? Este trabajo no se te va a pagar, pero te vamos a dar comida, te vamos a dar hospedaje, te vamos a dar, alimento y hospedaje, ¿no? Pero no se te va a pagar. ¿Te quedarías ahí? ¿O dirías, no, pues para esto mejor me quedo en mi casa a dormir? No, para esto mejor, ¿cómo voy a trabajar yo de gratis? Bueno, no de gratis totalmente, porque se te va a dar comida y hospedaje, pero no se te va a pagar ningún sueldo. ¿Cuántos estarían dispuestos así? Pablo se le dijo desde un inicio, te voy a mostrar cuánto vas a sufrir por mi nombre. Y él dijo, va. Si estaba muy determinado
a ir por los cristianos y matarlos y apresarlos y encarcelarlos, ¿cuánto no estaría dispuesto por decir, ¿quieres que sufra? Voy a sufrir por ti? Por eso es que luego, algunos días después de que recobró la vista, se metió a las sinagogas y empezó a hablarles de Cristo. Y les empezó a decir, y empezó a lo mejor puerta por puerta a tocar y decirles, salgan. Y, no, está Pablo. Sí, pero hoy les traigo el evangelio de Jesucristo. Salgan, y que quién sabe qué. Bueno, levantaba revuelo Pablo. ¿Te acuerdas cuando Jesús se mete en una barca y se duerme y se levanta una gran tormenta? Y en realidad él lo hizo porque él quería intervenir en medio de la tormenta. Él quería que los discípulos entendiesen de que es mayor el que está conmigo que está en contra de mí. Él estaba muy tranquilo y hasta lo van a despertar. Maestro, se encrespan las aguas, se está levantando todo esto. Tranquilos. Casi como que serenos, morenos, ¿no? O sea, espérense. ¿En dónde está su confianza? ¿Está su confianza en lo que traen sus carteras ahorita? ¿Está su confianza en lo que traen sus monederos, sus bolsas ahorita? ¿Está su confianza en eso? ¿O está su confianza en Cristo Jesús, hermanos? Pero si tú confías en su promesa que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, esto tú puedes estar calmado en Cristo Jesús. Es la paz que dijo Pablo, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es que tú tienes paz en medio de tu problema? No sé, pero tengo la paz de Cristo. ¿Cómo es que tienes la paz en medio de tu enfermedad? No sé, ni yo mismo entiendo esto, pero tengo la paz de Cristo. No te entiendo, estás loco, estás loca. O están locos ustedes, ¿no? No entiendo por qué están así. No, tenemos la paz de Cristo, hermanos. La persecución no hizo que ellos perdieran el temor al Señor, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de todos los apóstoles. El texto nos dice que cuando tu temor por el Señor es mayor que el temor por la persecución o por el mundo, hermano, tu persecución, hermano, te hace ser estable. Es como cuando tú te ponen en una balsa y esa balsa que te meten al agua, al río, se empieza a mover por lo mismo, por el movimiento del agua. Pero tu confianza está puesta en esto porque has determinado ponerte en la centralidad de esa barca. Si tú te pones a una orilla, pues se puede levantar la otra parte. Se puede levantar, pero si tú te pones en medio de la barca, entonces tendrás una estabilidad. Bueno, nuestro mensaje, nuestra predicación siempre debe ser cristocéntrica, hermanos. Esa es la confianza que tenemos en Cristo. La iglesia siguió fortalecida a pesar de la persecución, no se debilitó la iglesia, porque ellos seguían en la fortaleza ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que llenó a Pablo desde el inicio y lo mantuvo lleno hasta que él murió de una manera cruel, fue decapitado, le cortaron la cabeza a Pablo. Bueno, algunas historias lo dicen así. La persecución tampoco pudo detener el crecimiento de la iglesia. Es lo último que se dice en el versículo 31, que se acrecentaba la iglesia, ¿sí? En la medida de la persecución que se extendían los hermanos, porque cuando hay persecución salen de esos lugares y se extiende la palabra, se esparce la palabra. En la medida que ellos se esparcen, ellos llevan el evangelio y siembran la semilla de la evangelización. Podemos ver que de manera algo que pasó hace 2000 años casi, hermanos. 2000 años atrás, con la persecución de Saulo de Tarso, nos ayuda a nosotros a ver en el presente de qué forma se aplica a nuestras vidas. Resumo a manera de cierre cosas que he dicho ya. La primera, número 1, la llama tiene que ser avivada. Voy a resumir todo lo que ya dije.
para terminar. Número 1, la llama tiene que ser avivada. Si tu llama ya está por apagarse, tienes que avivarla, tienes que levantarte. Es por ejemplo cuando un hombre, una persona entra a un quirófano y se les va, ¿no? ¿Cómo les dicen así, no? Se les va. Y entonces tienen que ponerle esos aparatos para avivar, mandarle sus shocks, ¿no? Y lo tienen que avivar. O sea, mira, hermanos, hay muchos cristianos que ya están casi, más bien ya están, o sea, ya están literalmente, ¿qué? Muertos. Tenemos que meterles esos aparatos, o sea, hacerles un shock de electricidad para que reviva el corazón y empiece otra vez a latir, ¿no? A latir. Entonces, hermanos, tenemos que avivar nuestra llama. Número 2, tenemos que entender que el mundo te va a seducir. ¿Cómo te va a seducir? Con ascensos de tu trabajo. Te va a seducir con decirte, oye, eres muy bueno para esto, de verdad te voy a dar lo mejor, que quién sabe qué, pero ¿qué crees? Que no vas a tener vida social. Vas a estar completamente 24/7 en ese trabajo. Te va a seducir el mundo. Tenemos que entender eso. No puedes llegar a un momento donde te seduzca el mundo y tu llama, esté ya casi por extinguirse. No, tenemos que avivar primero la llama. Tenemos que avivar la llama, porque el mundo va a venir y te va a seducir. Tercero, la vida cristiana conlleva riesgos. ¿Riesgos a qué? ¿No? ¿Riesgos a qué? Porque el verdadero discípulo, hermanos, de Cristo tiene un costo y te va a llevar a riesgos de que te va a poner en contra de tu padre, de tu madre, de tus hijos, de tus hermanos, te va a poner en contra de la sociedad, de tus parientes, te va a poner en contra de tus patrones, te va a poner en contra de todo, hermanos. Por eso la vida cristiana conlleva riesgos. Pero dice la Biblia, dice Dios, confía en mí porque yo estaré todos los días de tu vida. No te está diciendo que te va a quitar los problemas, pero sí te da una garantía. La garantía es que Él va a estar todos los días de tu vida. El cuarto punto es, ¿cómo está nuestra orientación de nuestra vida? ¿Es vertical o es horizontal? O sea, ¿mi vida está dependiendo de Dios o depende de los del mundo? ¿Cómo está? ¿Mi vida de quién depende? ¿De Dios? En el caso de Pablo, determinaba la calidad de su vida en el Señor. ¿Tuvo escasez? Sí, porque decía muchas veces, yo tengo que trabajar, porque si no, ¿cómo? ¿Estuvo en peligros? Sí. ¿Naufragios? Sí. ¿Estuvo en ya casi para matarlo? Sí. Ahora, ¿sigue viviendo Pablo? No, tuvo que haber muerto algún día, porque es la vida, ¿no? Porque así lo ha determinado Dios. Pero tú vas a morir cuando Dios diga, no cuando el hombre diga. Yo me quedé sorprendido de alguien que dice, hay que buscarlo y hay que matarlo, porque yo sé que es pero creo que era de la vida real. Dice, hay que buscarlo y hay que matarlo, porque esta vida no depende de Dios, depende de mí. Así decía, ¿no? Yo dije, qué atrevimiento, ¿no? Bueno, yo sé que son mafiosos, pero la cuestión es que, hermanos, mi orientación de vida, ¿cómo está determinada? ¿Vertical o horizontal? Dice la Biblia que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y qué es esa abundancia? La vida espiritual. No es posible que si tu vida tiene una orientación vertical, de lo contrario, tú puedas decir, me seduce más lo horizontal, o sea, me seduce más lo del mundo, o estoy más comprometido con lo del mundo. ¿Cuántas horas de 24/7, ¿no?
¿Cuántas horas dedicamos a la palabra del Señor? ¿Cuántas horas dedicamos a la comunión de entre los santos? ¿Cuántas horas dedicamos a la predicación de la palabra a otras personas que no conocen? ¿Y cuántas horas dedicamos a lo vertical, a lo del mundo? ¿Cuántas horas dedicamos 24/7 de horas para lo del mundo? Les aseguro que dedicamos, yo creo que 24/7 muchas veces. O bueno, dedicamos 23, 30 al mundo horizontal y 30 al, ¿cómo se llama? A lo vertical, ¿sí? La quinta, no dejes de temer la persecución. No dejes de temer la persecución. O más bien, no temas a la persecución, más bien sería. Cuando tu vida es entregada al Señor, hermano, tú dejas de temer la persecución. Porque tu vida ya no la tienes tú, ya no te perteneces tú. Él dispone como Él quiera. Cuando te dicen, oye, pero ya deja de estar hablando de Cristo y todo eso, no debes de dejar de temer, o más bien no debes de temer. No debes de temer, ¿por qué? Porque tu vida ya no te pertenece a ti. 6. La vida cristiana conlleva rechazos de tus hermanos en la fe. La vida cristiana conlleva rechazos de tus hermanos en la fe. Pablo es lo que tuvo, ¿no? Fíjense cómo Ananías recibió luego la dirección del Espíritu Santo sin conocerlo. Yo creo que unos minutos nada más que lo conoció y le dijo, hermano Pablo. O sea, luego lo abrazó. Luego le dijo, hermano Pablo. Bernabé supo y lo defendió a Pablo. Pero ¿qué crees? Que cuando llegó con los discípulos, incluso con los apóstoles, ya me los imagino ahí, a ver qué tienen que contarme ustedes. No, pues mira, Pablo estaba así, toda la cosa, y ya me imagino a Pedro, a Juan, a todos ellos, diciendo, no creo. No creo que Dios se haya manifestado de esa forma. Pero que los convenció, abogó por ellos Bernabé, no ante el concilio, pero también había una garantía en Bernabé porque dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo también. Por eso se le llamó al hijo de consolación, y cuando hablan de consolación era como el Espíritu Santo, el consolador. Eso les dio a los apóstoles la garantía de que Pablo era un cristiano genuino en ese momento. Y le dio la garantía, le dijo, bueno, ok, pues que le pase, ¿no? Por eso les digo como que lo aceptaron allí, ¿no? Y 7, el número 7, toma tiempo formar el carácter de un hombre. En el caso de Pablo, le llevó de 8 a 10 para preparar a un Pablo para su primer viaje misionero. ¿Sí? Y fue Pablo el que empezó con la planteación de iglesias que cambió el mundo en ese tiempo, en el mundo romano inicialmente, y se convirtió en la religión cristiana, como veíamos la semana pasada, que se le conocía como una secta, como se pensaba, y que se le llamaban ¿cómo les llamaban? Los del camino, así se les llamaba a los cristianos, los del camino. Y ahora se convirtió a través del ministerio de Pablo como una religión mundial, hermanos, de una intensa administración de Dios, y que habiendo visitado después, Pablo también lo dice, el tercer cielo, no sabe si en cuerpo, en alma, en espíritu, no sé, pero tuvo una idea de esa experiencia. Dios inspiró su palabra, ¿no? Deja el registro en sus 13 epístolas y nos dice que Pablo recibió eso. Ya no sabemos más de Pablo ahorita, hasta después de unos capítulos más que vamos a ver, ¿no? Y eso es parte del texto que nos enseña el día de hoy. Jesucristo a Pablo le bastó. Jesucristo a Pablo le bastó. En los buenos tiempos, en los peores tiempos, no necesitas otra cosa, como le dijo Dios a Pablo. Bástate, ¿qué le dijo? Bástate en mi gracia. Pero necesitas una entrega a aquel que te basta.
¿A quién le bastó Pablo? Solamente Cristo. Y Cristo le dijo: bástate en mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad, hermanos? Híjole, hermano, la flojera. Híjole, hermano, esto. Híjole, hermano, aquello. Híjole, todo eso es tu debilidad. Dios dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Pero ¿cómo hacemos la realidad de la vasta gracia de Dios? Una entrega hacia Él. O sea, no quiero leer, pues estoy leyendo. No quiero venir, estoy viniendo. No quiero compartir, estoy compartiendo. O sea, tenemos que hacer el reverso. Pablo en su primer momento, perseguía a los cristianos para matarlos. Ahora, en su segunda etapa, Pablo persigue a los incrédulos para ofrecerles vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ven cómo es? ¿Ven los cambios que hay? Antes asolaba a los cristianos, ahora asolaba a los incrédulos y les metía la palabra. Que no quieres, toma, ¿no? Casi, ¿no? Que no quieres escuchar, un latigazo, ahí te va, ¿no? Y que en el nombre del Señor, levántese, hermano, que quién sabe qué, ánimo, levante, encienda su llama, avive su llama, y que no, y que venga, a ver, le vamos a... Ya me imagino, un relajo con Pablo. Hermanos, es lo que tengo que decir el día de hoy. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.